Hola a todos. Según lo prometido, hoy vengo a hablaros de las audiometrías. Algo más que aconsejable para más de uno. Así se darían cuenta de lo que son, lo que significan y los resultados que nos pueden aportar. Bien, veamos pues, ¿qué es una audiometría? Una audiometría es un examen médico que evalúa la función auditiva en términos de tono, equilibrio, intensidad y sobre todo linealidad. Se centra fundamentalmente en el funcionamiento del oído interno. El oído humano, como ya hemos visto en anteriores ocasiones y la mayoría de todos sabemos, es capaz de percibir sonidos que oscilan entre los 20 y los 20.000 Hz o 20 kilociclos, siempre que hablemos de una persona joven y sana. Con la edad las cosas cambian. Además, este puede escuchar sonidos con una intensidad que varía desde los 20 aproximadamente hasta los 120 decibeles. ¿En qué consiste? La audiometría implica diversas pruebas, no tan solo una como la mayoría creen o piensan, diversas pruebas. Las audiometrías de tono miden los sonidos más suaves y silenciosos que pueden escuchar en diferentes tonos una o las personas. Para ello, el especialista en otorrinolaringología emplea lo que se llama un audiómetro, que es una máquina que reproduce sonidos a través de unos auriculares calibrados que el paciente se colocará estando sentado dentro de una cabina perfectamente insonorizada y dotada de una ventana para la visión entre el que realiza la prueba y a quien le realiza la prueba. La audiometría del habla evalúa también qué puede el paciente escuchar en cuanto al habla y los diferentes tonos y sus intensidades. Así, el examen se divide en audiometría tonal y audiometría verbal, normalmente mínimo 2 pruebas. La audiometría tonal se evalúa la vía aérea y la ruta ósea, que en ambos casos implica la exploración de los oídos por separado, con el paciente ubicado dentro de la cabina insonorizada, como hemos dicho, y cerrada herméticamente. Durante la exploración, el paciente deberá de ponerse los auriculares, como hemos dicho, calibrados, y el especialista, ubicado fuera de la cabina, irá reproduciendo una serie de sonidos de mayor a menor volumen o de forma aleatoria hasta que estos le sean audibles al paciente. El paciente deberá ir avisando al especialista cuando sea capaz de escuchar o percibir aquel sonido alzando la mano. También se viene utilizando en algunas ocasiones un pulsador electrónico para esta aseveración. No hace falta la visión entre el especialista y el paciente. El último sonido percibido determina el umbral auditivo, es decir, a qué intensidad se puede el paciente escuchar cierta frecuencia o ciertas frecuencias. Durante la inspección de la ruta del hueso se coloca un transductor detrás de la oreja del paciente en la mastoides, donde recibe el oído humano el sonido. También se utiliza el mismo transductor en la parte del nervio auditivo. La audiometría verbal también se lleva a cabo con el paciente en una cabina y unos auriculares calibrados, pero en lugar de sonido las palabras se emiten a distintos volúmenes que deben repetirse de manera exacta. También se realiza una prueba de reconocimiento de palabras que mide la capacidad del paciente para discernir entre el habla y el ruido de fondo. Además, las pruebas de timpanometría pueden descubrir cualquier problema con la acumulación de cera o líquido, daño en el tímpano, en el hueso o incluso tumores en el oído medio e interno. Las pruebas de reflejo acústico podrán localizar dónde se puede ubicar cualquier discapacidad auditiva. ¿Por qué y para qué se realizan o para qué realizarlas? La audiometría permite detectar la pérdida de audición
y se realiza cuando un paciente tiene problemas auditivos o teme que los puede tener, o como parte simple de una rutina o un examen médico. La audiometría suele determinar si la persona sufre pérdida auditiva neurosensorial cuando hay daño en los nervios o en la cóclea, o pérdida auditiva conductiva cuando el daño está en el tímpano o en los huesecillos. La pérdida de audición normalmente es el resultado o puede ser el resultado de defectos simplemente de nacimiento, infecciones crónicas del oído, exposición a ruidos fuertes de manera regular, daño en el tímpano o en el oído interno, enfermedades del oído medio o interno, enfermedades genéticas. Preparación para la audiometría. No es necesaria ninguna preparación especial para realizarse unas buenas audiometrías. ¿Qué se siente durante los exámenes? Durante las pruebas el paciente no sentirá ningún tipo en absoluto de molestia. La duración del examen varía según sea una evaluación inicial o en profundidad que puede durar entre 5 y 10 minutos, o una evaluación mucho más detallada que puede durar incluso hasta 1 hora o más. Significado del resultado o resultados anormales. Los resultados se muestran en un gráfico denominado audiograma o curva de respuesta auditiva del paciente. El especialista revisará los resultados y si se confirma que el paciente sufre de pérdida auditiva o hipoacusia, se realizarán más pruebas en profundidad para determinar los tratamientos o tratamiento posible. Entre ellos podría incluirse la posibilidad de emplear un o unos audífonos en esos casos más severos, o un implante coclear o un implante en el oído medio, dependiendo de los daños o del estado de los oídos. A partir de los 40 años, como ya hemos visto en anteriores posts, se aconseja realizar estas pruebas al menos una vez al año. Y para aquellos que se dediquen o tengan relación directa con el mundo de la música, audio o acústica, cada 6-7 meses de forma regular. En resumen, este examen o exámenes evalúa la capacidad para escuchar sonidos, señores, y cómo de planos o cómo de alterados o cómo de valles o cómo de cancelaciones o cómo de picos tenemos en nuestros oídos. Los sonidos varían de acuerdo con el volumen o fuerza o intensidad y con la velocidad de vibración de las ondas sonoras llamadas tonos. La audición se produce cuando las ondas sonoras estimulan los nervios del oído interno. El sonido luego viaja a lo largo de las rutas nerviosas hasta nuestro cerebro. Las ondas sonoras pueden viajar hasta el oído interno a través del conducto auditivo externo, el tímpano y los huesos del oído medio, conducción del aire. También pueden pasar a través de los huesos que se encuentran alrededor y detrás del oído, conducción ósea. Intensidad del sonido, acordaros, siempre se mide en decibelios. Vuelvo a recordar, el susurro es aproximadamente de unos 20 dB. La música fuerte en algunos conciertos se viene dada en alrededor de los 80 y hasta los 120 dB. El motor de un avión es de más o menos entre los 140 y 180 dB. Los sonidos con más de 85 dB pueden ocasionar pérdidas de audición después de tan solo unos pocos minutos de escucha. Los sonidos más fuertes pueden ocasionar dolor inmediato y la pérdida total y absoluta de audición si se presentan por un dilatado espacio de tiempo que no hace falta que sea exageradamente largo, tan solo unos minutos. El tono del sonido se mide en ciclos, CPS o Hertz. Los tonos graves de un bajo o de tonos bajos fluctúan entre los 50 y 60 Hz. Los tonos agudos de máxima elevación son aproximadamente de 10.000 a los 22.000 Hz. El rango normal de audición de los seres humanos es aproximadamente, como ya hemos dicho y la mayoría conocemos,
de entre 20 y 20.000 Hz o 20 kHz. Algunos animales pueden llegar a escuchar hasta los 50 K o 50.000 Hz. El lenguaje o habla humana está generalmente entre los 500 y los 3.000 Hz. La Seguridad Social o tu servicio de atención médica puede evaluar tu audición con pruebas simples que pueden realizarse en sus consultorios. También los centros especializados en audición o en visión, suelen tener los dos apartados, también pueden realizar estas pruebas. Estas pueden incluir escuchar susurros, diapasones o tonos en un otoscopio. Un examen especializado con diapasón puede determinar el tipo de pérdida auditiva. El diapasón se golpea y se sostiene en el aire en cada uno de los lados de la cabeza o de los oídos para evaluar la capacidad de audición por conducción aérea. Se golpea y se coloca contra el hueso detrás de cada oído, el hueso mastoideo, para evaluar la conducción ósea. La audiometría proporciona una medición muchísimo más precisa de la audición. También se pueden realizar otros exámenes como son, por ejemplo, la prueba de tonos puros, llamados audiogramas. En estas pruebas se colocan los audífonos calibrados conectados a un audiómetro. Se transmiten todos puros a una frecuencia y volumen específico para cada oído y solo uno cada vez. Se le pide una señal cuando se escucha el sonido o que se pulse el pulsador ya mencionado. Se realiza también una gráfica del volumen mínimo requerido para escuchar cada uno de los tonos. Se coloca también en esas pruebas un dispositivo llamado oscilador óseo contra el hueso mastoideo para evaluar la conducción ósea, llamada la audiometría verbal. Esta prueba, que se puede medir la capacidad y detectar y repetir palabras habladas a diferentes niveles de volumen y de escucha a través de los mencionados audífonos calibrados. También existe la audiometría o imitancia acústica, que es una prueba que mide la función del tímpano y el flujo del sonido a través del oído medio. Se inserta una sonda en el oído sin ningún daño ni molestia. Se bombea aire para cambiar la presión dentro del mismo a medida que se producen los sonidos. Un micrófono monotoidea la manera en que los sonidos son conducidos a través del oído bajo diferentes presiones. Timpanometría, una prueba más, una medida de la vibración del tímpano y de la presión del oído medio. Y bien, esto es todo por hoy. Yo os aconsejo que nos hagamos, o nos aconsejo a todos, a mí mismo, yo lo hago cada 6 meses, que nos realizamos unas buenas audiometrías con todos y cada uno de estos apartados que he mencionado. Es la mejor manera de saber dónde estamos, hasta dónde podemos llegar, si lo que oímos lo oímos bien, si nuestro oído está sano o qué caray nos pasa en nuestros oídos y cómo percibimos los sonidos. Esto es todo por hoy. Como siempre, que cada cual tome sus propias conclusiones y sus propios caminos. Quedo abierto, como siempre, a cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración, cualquier cuestión o sugerencia por vuestra parte, que como siempre serán más que puntualmente respuestas. Recordad, si os ha gustado, dadle al like. Compartid el post, de esta manera ayudáis a crecer al canal. Suscribiros si no lo estáis ya. Acordaros también de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Gracias y nos vemos, si así lo deseáis, una vez más el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. Esta vez hablaremos de otro tema también muy en boga, yo creo que también suficientemente interesante, como es el oído absoluto. El oído absoluto. No los golden hair que comentamos el viernes pasado. Hasta entonces, y que tengáis una muy feliz y llena de música semana. Nos vemos.